Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPD Patshala, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La América de los Borbones. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada La América de los Borbones, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras, una breve biografía de ellos del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra, en texto o fragmento del mismo. Los Borbones llegaron a España tras la Guerra de Sucesión con la corona española. El Renacimiento y la consiguiente reforma de España se asocian a tres príncipes de la casa de Borbón: Felipe V y sus dos hijos, Fernando VI y Carlos III. La nueva dinastía dirigió su atención a la implementación de un programa de reforma inspirada en el modelo francés. Bajo las normas del despotismo ilustrado, los reyes borbones intentaron reconstruir estructuras políticas y económicas ya existentes, ya que solo tal reforma radical podría cerrar el abismo que separaba a España de las potencias europeas más importantes. El movimiento para la reforma, aunque se llevó a cabo dentro del marco del absolutismo real y la ortodoxia católica, provocó la hostilidad de los más conservadores dentro de la Iglesia y la nobleza. El trabajo de reconstrucción nacional comenzó en tiempos de Felipe V, pero alcanzó su clímax en el tiempo de Carlos III. Continuó y amplió los refuerzos de sus predecesores para mejorar la construcción naval y fomentar el comercio y la comunicación mediante la construcción de caminos y canales. La influencia clerical disminuyó como consecuencia de la expulsión de los jesuitas en 1767 y por los decretos que restringieron la autoridad de la Inquisición. El estallido de la Revolución Francesa, seguida de la muerte de Carlos III en diciembre de 1788, y el derrocamiento de la monarquía francesa dio como resultado la prohibición de la importación de literatura revolucionaria y racionalista francesa. Al mismo tiempo, los Borbones centralizaron la administración colonial aún más, con el fin de hacerla más eficiente. Además, sus reformas comerciales fueron diseñadas para disminuir el contrabando y fortalecer los lazos comerciales exclusivos entre España y sus colonias. En el Tratado de Utrecht se le concedió a la corona española el derecho exclusivo a suministrar esclavos a la América española, con el derecho adicional de enviar un cargamento de mercancía
Portobello cada año a la compañía South Sea. El gobierno español trató de controlar el contrabando en el Caribe al posicionar guardacostas que merodeaban por las principales rutas de comercio en busca de barcos cargados de contrabando. También trató de acabar con el monopolio del consulado de Cádiz, cuyos miembros solo podían cargar buques mercantiles españoles. La unión de la corona española con la Iglesia dotó a la monarquía católica legitimidad y permitió a los Borbones un gobierno absolutista más estricto basado en el realismo francés. De acuerdo con esta nueva doctrina, el monarca podía gobernar como Dios. Su poder, por lo tanto, no se limitaba ni por las sanciones religiosas ni éticas defendidas por la Iglesia. Las nuevas leyes permitían al rey hacer lo que quisiera sin la necesidad del consejo religioso. Se le permitió enmarcar las políticas por motivos pragmáticos de interés nacional. Antes, la España católica había hecho mucho por la defensa de la ortodoxia contra los rebeldes holandeses e ingleses, la cruzada contra los turcos, la protección de los derechos indígenas en el Nuevo Mundo, etc. Pero los Borbones dieron valor a la Iglesia, instituyéndola como un pilar tanto del orden social como de la unidad del vasto imperio. La ideología de los reformadores borbónicos se ha llamado acertadamente la Ilustración católica porque fue un cauteloso intento de ajustarse al espíritu científico y racionalista del siglo XVIII, sin molestar a los fundamentos de la fe católica. El impacto de la Reforma en el Nuevo Mundo desestabilizó el status quo que permitía prosperar a las élites criollas. La mayor parte de los puestos de la vieja burocracia de los Habsburgo habían sido ocupados por criollos, pero los reformadores borbónicos comenzaron a sustituirlos por trabajadores peninsulares, como por ejemplo los tribunales de la audiencia, que se llenaron paulatinamente de jueces provenientes de España. La nueva burocracia ejecutiva se extendió por todas las regiones y los gobernadores provinciales fueron sustituidos por intendentes enviados de España. Estos nuevos funcionarios fueron apoyados por agentes de la Real Hacienda, encargados de la recaudación de los impuestos de los criollos. En las comunidades indígenas, los subdelegados españoles, directamente responsables de los intendentes, intentaron aumentar el rendimiento de los impuestos y abolieron el reparto del comercio y otras formas de empresa privada burocrática que desviaban recursos fiscales a la corona. Los primeros Borbones hicieron algunos cambios en la estructura administrativa del gobierno colonial. Una reorganización importante fue la separación de la región norte de los Andes, actual Ecuador, Colombia y Venezuela, desde el Virreinato del Perú. En 1739 se convirtió en un virreinato llamado Nueva Granada,
con su capital en Santa Fe, Bogotá moderna. Este cambio tuvo una importancia estratégica porque mejoró la protección de la costa del Caribe, especialmente la fortaleza de Cartagena. También reflejó el rápido crecimiento de la población en el altiplano central de Colombia. Dentro del nuevo virreinato, Venezuela fue nombrada como una capitanía general con su capital en Caracas y se hizo independiente de Santa Fe. El choque por la derrota de España en la Guerra de los 7 años, que le costó la pérdida de Florida y casi la pérdida de Cuba, dio impulso a un panorama de reorganización imperial. En este periodo, el monopolio comercial de Cádiz fue eliminado gradualmente y en 1765 el comercio con las Indias Occidentales se abrió a otros 7 puertos, además de Cádiz y Sevilla. Esta reforma, que llegó en un momento en el que la producción de azúcar cubano comenzaba a expandirse, proporcionó un empujón a la economía de la isla. Esto se extendió gradualmente a otras regiones, hasta que por el famoso Decreto de Libre Comercio de 1778, el comercio comenzó a permitirse entre todos los puertos españoles cualificados y todas las provincias americanas, excepto México y Venezuela. En 1789 Nueva España y Venezuela se abrieron el comercio también. El área del Río de la Plata fue abierto para el comercio con el resto de las Indias en 1776. La Casa de Contratación y el Consejo de las Indias fueron perdiendo importancia hasta que este último cerró en 1789. Los Borbones intentaron reformar el comercio colonial en beneficio de España y se enfrentaron con el problema de que los productos de España, con la excepción de los metales preciosos, eran muy similares a los de las colonias. Los reformadores borbónicos, por lo tanto, trataron de crear un mercado significativo para las exportaciones españolas mediante la prohibición de la producción en las colonias de ciertos productos básicos, como el trigo, el vino y el aceite de oliva. La industria textil de Cataluña fue protegida de la competencia mediante el cierre forzoso de obrajes en Perú y Nueva España. El término empleado para describir el nuevo intercambio colonial era comercio libre y protegido. La última parte del siglo vio un nivel creciente de la producción agrícola, pastoral y la minería en la América española. Estimulados por la reforma borbónica y la creciente demanda europea de azúcar, tabaco, cueros y otros productos básicos, la producción de estos productos aumentó considerablemente en este periodo. Se desarrolló una marcada tendencia hacia la especialización regional y el monocultivo en la producción de cultivos comerciales. Después de 1770, Venezuela y Cuba, donde se cultivaba café, también añadieron el cacao y el azúcar como el importante producto de exportación de la zona del Caribe. El aumento gradual de la población también estimuló la producción de los cultivos alimentarios para los mercados locales, especialmente del trigo, el cual la población europea prefería sobre el maíz.
En virtud de los Habsburgos, la corona había disfrutado de un monopolio de legitimidad debido a principalmente su pacto con la Iglesia. Además de esto, la lealtad de la aristocracia criolla supuso un apoyo para el reino en el siglo XVII. Debido a su debilitamiento económico, España había permitido a las élites criollas satisfacer sus dos aspiraciones fundamentales: el ejercicio del poder dentro de sus propias sociedades y su participación en el comercio internacional a través del contrabando. Pero los reformadores borbónicos también estaban atacando el poder de la Iglesia, que era la fuente principal de la legitimidad política de los Habsburgo, y una fuerza de unión en las sociedades coloniales. Los Borbones consideraban la riqueza de la Iglesia como algo improductivo, por lo que trataron de transferir sus propiedades y tierras a manos privadas siempre que tuvieran oportunidad. Los ilustrados consideraban a la Iglesia hispana como un potencial obstáculo para el libre ejercicio de la voluntad real, y sus enemigos ideológicos particulares fueron los jesuitas, que eran inmensamente poderosos en América, que debían lealtad explícita al Papa. La fricción con la Iglesia culminó con la expulsión de la orden de los jesuitas de todos los dominios españoles en 1767. El exilio forzoso de los sacerdotes jesuitas, la mayoría de los cuales eran criollos, causó una profunda amargura entre el clero y sus fieles. De todos modos, las reformas borbónicas trajeron a la Iglesia, trajeron a la vez prosperidad y pensamiento ilustrado, los cuales, por su parte, llegarían a ser las razones del inicio de las guerras de independencia de las colonias hispanoamericanas de la corona española. Tradicionalmente, el siglo XVIII latinoamericano se ha interpretado como un periodo en el que se dio un crecimiento económico que se aceleró durante la segunda mitad del siglo y más específicamente a partir del reinado de Carlos III. Al mismo tiempo, se suele subrayar que esta mejoría económica fue consecuencia directa de la política modernizadora borbónica y por tanto posterior a ella. La nueva dinastía borbónica, al agilizar la maquinaria administrativa colonial, logró aumentar sensiblemente las remesas de caudales a la metrópoli y con ello fortalecer la estructura imperial. Esta revitalización borbónica denomina de alternativa reconquista de América, revolución gubernamental, expansión de la autoridad real. Significó un descenso paralelo de los niveles de autonomía política indianos alcanzados durante la época procedente de los Asturias. Desde este punto de vista, los ingresos fiscales han sido utilizados como un fiel termómetro para medir el éxito del reformismo borbónico. Las guerras de la independencia ocurrieron en un clima de ascenso económico y coincidieron con el nivel más alto de los ingresos fiscales, lo que significaba, según la interpretación anterior, vigorización de la capacidad monárquica para imponer su autoridad. A fin de explicar cómo se llegó a generar el malestar social previo a la revolución y el requebrajamiento de la estructura imperial, se han enseñado tesis centradas básicamente en la desigual distribución del ingreso, en los sentimientos antimetropolitanos
suscitados por la vigorización del proceso borbónico de centralización política y en la famosa abdicación de Bayona. Durante este periodo observan las siguientes características. El ingreso neto corre paralelo al ingreso bruto, lo que significaba que existía una relación constante entre los ingresos y los gastos de administración. En otras palabras, el aumento del ingreso bruto estaba acompañado por un aumento de la misma proporción en el gasto. Al no haber alteración de la estructura del ingreso y del gasto, pareciera como si el leve incremento de ambos estuviera reflejando, aparte de las evidentes mejoras administrativas como consecuencia de la creación del Tribunal de Cuentas en 1770. La fuente principal del ingreso neto total era el ingreso ordinario, correspondiendo al extraordinario solo pequeñas cantidades en términos comparativos. En otras palabras, había un equilibrio entre ingresos y gastos que no llegaba a romperse en los periodos de crisis. Los ingresos ordinarios financiaban los costos de la empresa colonial, por lo que no es casual que los denominados ingresos plus ni siquiera aparezcan en este periodo. Los mínimos ajustes de la contabilidad existentes demostraban el orden fiscal que se había logrado durante dicha época. Al igual que en el establecimiento del Tribunal de Minería, la ordenanza de intendentes de 1736 trajo consigo una serie de beneficios y de costos resultantes de la culminación del cambio administrativo más importante del periodo colonial. Con la promulgación del Reglamento de Comercio Libre de 1778, el Estado español emprendió una modificación más de los derechos de propiedad del espacio colonial. Al igual que en otros casos de la época, el objeto del cambio institucional era romper la situación monopólica bajo la cual operaban los almaceneros agrupados alrededor del Consulado de México. Hay rasgos claros como en tres cambios institucionales de finales del siglo XVIII, el deseo de la monarquía borbónica de extraer mayores excedentes económicos de su colonia novohispana tuvo en el corto plazo las consecuencias esperadas. Sin embargo, en un plazo mayor generó una serie de distorsiones institucionales que definirían el trayecto futuro de la economía colonial nacional. Por tanto, a estos productores les quedó la idea de que una de sus labores principales era conseguir el favor del poderoso y no tanto producir para el mercado con todas las eficiencias que esto requiriera. Pero ni en una ni en otra reforma se delimitaron con precisión las funciones de los empleados del gobierno, lo que en parte explicaba por qué ni por asomo existió en México un servicio civil de carrera. La reforma del comercio exterior tuvo efectos en poco más beneficios para el espacio colonial, toda vez que generó cierta forma de crecimiento. Las reformas institucionales expuestas trajeron beneficios para el Estado. Estos fueron una
extracción neta y definitiva de la economía. La historia del Perú borbónico presenta cuestiones fundamentales que constituyeron verdaderos puntos de partida para comprender problemas fundamentales del Perú actual. La progresiva madurez del súbdito peruano atraviesa por diversas etapas y transformaciones hasta llegar al bifronte momento emancipador que le elevó el rango del ciudadano de un nuevo Estado. El virreinato de ultramar se trueca en la República Independiente. Cuando esto llega a suceder, viene otro lapso distinto, ni mejor ni peor, sino simplemente diferente. El Perú del periodo hispano en su inicial subépoca austríaca exhibe el impacto y la estabilización cultural europea. En su lapso borbónico, con nuevos aportes, contribuye a la rápida maduración del criollo, actor principal de una etapa precursora del separatismo republicano. Se hace esto patente en las actitudes de sus principales figuras, en la índole de las reformas constitucionales, en el ritmo seguido por los levantamientos desde la simple reacción local hasta la revolución política, a través de la rebelión social, en las formas predominantes de la educación. Tradicionalmente estudiado el Perú del siglo XVI, la integridad del periodo colonial hispánico era comprendida por sus primeras manifestaciones, sin percibir la extraordinaria contribución de esta otra etapa complementaria. El interés era ahora despertar su conocimiento, la contribución necesaria al descubrimiento de nuevas perspectivas históricas que completarían la visión integral del proceso peruano y de la historia comparada del continente durante el periodo colonial. Con la creación de las intendencias se intentó impulsar al gobierno provincial como una alternativa del papel dominante que habían cumplido las audiencias y el virrey. La historia del Perú borbónico presenta cuestiones fundamentales que constituyeron verdaderos puntos de partida para comprender problemas fundamentales del Perú actual. Los sucesos fundamentales y sus realizaciones complementarias muestran una realidad histórica cada vez más compleja que irá agotando sus posibilidades. Si el Perú del periodo hispánico en su inicial subépoca austríaca exhibe el impacto de la estabilización cultural europea, en su lapso borbónico con nuevos aportes, contribuye a la rápida maduración del criollo, actor principal de una etapa precursora del separatismo republicano. Se hace esto patente en las actitudes de sus principales figuras, en la índole de las reformas constitucionales, en el ritmo seguido por sus levantamientos desde la simple reacción local hasta la revolución política, a través de la rebelión social en las formas predominantes de la educación, de las ideas vigentes, de los libros utilizados, de novísimas formas de cultura. Tradicionalmente el Perú
estudiado como fuera anteriormente del siglo XVI, la integridad del periodo colonial hispánico era comprendida por sus primeras manifestaciones, sin percibir la extraordinaria contribución de esta otra etapa complementaria. Con la creación de intendencias se intentó impulsar al gobierno provincial como una alternativa del papel dominante que habían cumplido las audiencias y el virrey, dotando al intendente de amplios poderes en los ramos de justicia, guerra, hacienda y policía. De esta manera se constituyeron verdaderas capitales locales con una posición intermedia entre los distritos y la Ciudad de México. Así, en la Nueva España se crearon 12 intendencias en 1786. Guanajuato, México, Guadalajara, Yucatán, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Puebla, Veracruz y Sonora. Albergó a una población esta intendencia. Por otro lado, estaba el Marquesado del Valle, parte del cual se encontraba enclavado en el interior de la Intendencia de México. Después de varios y largos pleitos, en 1707 la corona embargó las rentas de marquesado a los descendientes de Cortés por la participación de estos en contra de España y en favor de Austria. No obstante, fue restituido en 1726 y vuelto a embargar en 1734. También por problemas políticos, aunque este secuestro solo duró por poco tiempo. Al terminar el periodo colonial, en la Intendencia de México solo quedaban las plazas de Toluca, el ingenio de San Antonio Atlacomulco, el Palacio de Cuernavaca y la Casa del Corregidor en la primera de las ciudades mencionadas. A esto hay que añadir la pensión que pagaban los abastecedores de carne de Cuernavaca y Toluca, además de otros bienes y rentas ubicados en otras partes del país. Parece claro que en su agitada vida el marquesado estuvo sujeto a vaivenes impuestos principalmente por la relación de los descendientes de Cortés con la corona. A pesar de los problemas que el conjunto colonial se presentaron para la ejecución del plan borbónico, particularmente entre 1786 y 1804, con la aparición de graves crisis agrícolas, epidemias o guerras internacionales. Las reformas alcanzaron su doble objetivo, que fue el incremento de la aportación económica de la colonia a la metrópoli, por una parte, y por otra acentuaron la dependencia de esta. Conclusión: la nueva dinastía de los Borbones impuso un cambio respecto a América, tanto en el plano político y administrativo como en el económico. El Consejo de Indias fue perdiendo competencias como la Casa de Contratación, que terminó desapareciendo en 1790. Al desaparecer también el monopolio comercial de Cádiz. El absolutismo auspiciado por los Borbones
y la pretensión de hacer olvidar las ideas populistas enseñadas por los jesuitas mediante la acción de funcionarios peninsulares designados para actuar en América no tuvo suficiente fuerza como para borrar las tesis fundamentales de la neoescolástica. También variaron los virreinatos. Se crearon el virreinato de Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá. Ocupaba los territorios de los actuales Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Y el virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, ocupaba los territorios de los actuales Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile. Sin embargo, tanto en España como en las provincias del nuevo continente, el cambio de dinastía significó la paulatina consolidación de medidas gubernamentales que constituían la negación de toda una tradición de varios siglos. La península ibérica murieron en manos del primer Borbón, pero las novedades más importantes fueron la creación de un ejército regular americano y el establecimiento de las intendencias que sustituyeron a las antiguas gobernaciones y corregimientos. Con estas reformas, lo que pretendían los Borbones era aumentar el control de las colonias y así obtener un mayor rendimiento económico.